¿Llegaré a ser pobre? Me encontraré entre muchos. Desterrado, supondré que he nacido allí donde me manden. Encarcelado, ¿qué importa? Estoy libre ahora. Ligado estoy al cuerpo, que es naturalmente pesado. Moriré. Debes decir en este caso, ya no puedo estar enfermo, ni preso, ni morir otra vez. Si se me ofreciera la sabiduría a condición de tenerla oculta y no comunicarla a nadie, la rechazaría. Así escribía el filósofo Séneca a su amigo y discípulo Lucilio, en las cartas que se convertirían en uno de los más importantes tratados morales de la filosofía clásica. Las enseñanzas morales de Séneca, escritas en forma de sentencias, no estaban destinadas exclusivamente a su amigo. Habían sido pensadas como una guía moral y espiritual para todo aquel que deseara iniciar la búsqueda de la sabiduría. Resultado de una vasta experiencia, las epístolas morales a Lucilio contenían las reflexiones más profundas sobre las contradicciones de la condición humana. Lucio Annio Séneca nació en el año 4 a.C., en la ciudad hispana de Córdoba, entonces parte del territorio romano. La familia pertenecía a la nobleza romana. Su padre, Marco Annio Séneca, era un conocido profesor de retórica. Lucio Annio siguió sus pasos interesándose por el mundo de las ideas y las leyes. Todos los caminos conducen a Roma, decía el proverbio. En la capital del imperio confluían todas las expresiones artísticas, literarias y filosóficas. Séneca llegó a Roma en el año 31, tiempos del emperador Tiberio. El imperio romano del primer siglo de la era cristiana se extendía por los continentes de Europa, Asia y África. Hasta los lugares más recónditos había llegado la cultura grecolatina. Tras la muerte del emperador Augusto en el año 14 después de Cristo, se sucedieron en el trono 4 emperadores de la casa Claudia. La república parlamentaria se iría convirtiendo en una monarquía absolutista, en la que se repetirían las conspiraciones, los crímenes y escándalos. En los comienzos de la era cristiana, los filósofos pululaban por las calles de Roma. Se trataba de una filosofía callejera que se mezclaba con la vida cotidiana y tenía mucho de religión. Las creencias paganas y el panteón de dioses romanos iban dejando lugar a una postura más escéptica y monoteísta. Séneca se inició en la filosofía con el estoico Átalo y Demetrio el Cínico. Luego de algunos años de aprendizaje, se inclinó por la doctrina estoica. La escuela estoica había sido fundada por Zenón de Citium hacia el año 300 a.C. Se estableció en Atenas, en el llamado Pórtico de las Pinturas. El lugar dio nombre a la Escuela del Pórtico, que más tarde pasó a Roma y tuvo entre sus exponentes a Cicerón. Las cuestiones morales constituían el centro de las preocupaciones estoicas. Las reflexiones incluían lo que tuviera que ver con el Estado, el hombre y el sabio en particular. El estoicismo recomendaba el camino de la virtud para alcanzar la felicidad, y su guía, en esa búsqueda, era la razón. El sabio debía despojarse de sus pasiones para lograr la apatía, la ataraxia, un estado
en el que los sucesos exteriores no lo perturbaban. Si lograba alcanzar ese ideal, no temía ni siquiera a la muerte. La aceptación del destino era una de las condiciones del estoicismo. Las ideas estoicas, profundamente racionalistas, tuvieron gran aceptación entre las clases altas de la sociedad romana, entre los juristas y gobernantes. Eran los ámbitos que frecuentaba Lucio Annio Séneca. Gran orador, Séneca se desempeñó en el foro romano como abogado y luego ingresó en el Senado. En el año 37, Calígula sucedió a Tiberio como emperador. Durante 4 años instauró el reinado del terror. Su temor a las conspiraciones ocasionó la destrucción de todos a quienes temía. En el año 41, Calígula fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Lo sucedió su tío Claudio, de quien se decía que era deficiente mental. Las decisiones políticas eran tomadas por su esposa Mesalina y por sus libertos, funcionarios civiles que gobernaban el imperio. Séneca se desempeñó como consejero y cónsul en la corte de Claudio, pero pronto fue víctima de las intrigas palaciegas. Por instigación de Mesalina, Claudio lo desterró a Córcega, acusándolo de adulterio con una hermana de Calígula. Séneca soportó 8 años de exilio. En el año 49, la nueva esposa del emperador, Agripina, le permitió regresar a Roma para que fuese preceptor de su hijo Nerón. Producto de su primer matrimonio, Agripina había conseguido que Claudio adoptara a Nerón. Poco después, envenenó a su esposo para que su hijo asumiera el poder de Roma. En el año 54, con apenas 17 años, Nerón fue proclamado emperador de Roma. Como tutor y asesor, Séneca se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la corte. Llegó a dirigir en gran parte la política estatal. Para Nerón, Séneca escribió el Tratado de la Clemencia, referido a la naturaleza del poder monárquico. En él, establecía que el príncipe debía gobernar en nombre de la virtud y la recta razón, con justicia y clemencia, sin abusar del poder que se le había conferido. Para conservar el poder, Nerón envenenó a su hermanastro británico, hijo de Claudio y heredero legítimo del trono. Luego, mandó matar a su esposa Octavia, acusándola de adulterio, y a su propia madre, Agripina. La resignación frente a los despóticos actos de su pupilo provocaron serios cuestionamientos a la figura de Séneca. La cercanía al poder y su inmensa fortuna le valieron la condena de sus enemigos. De esta época es su obra, De la vida bienaventurada, en la cual se defendía de las acusaciones. Séneca escribió también algunas tragedias y sus diálogos o tratados morales, de la ira, de la divina providencia, de la brevedad de la vida, de la constancia del sabio. Muchos de estos tópicos serían retomados en las epístolas morales a Lucilio. En el año 62, Séneca tenía más enemigos que aliados en el círculo cercano al César, y su influencia era escasa en el Senado. Solicitó a Nerón retirarse de la corte, luego de devolverle todos los obsequios que él le había dado. Séneca abandonó la vida política y pública, entregándose por completo a la filosofía. Entonces escribió sus principales obras: el Tratado de Física titulado Cuestiones Naturales y el más grande tratado moral, las Epístolas a Lucilio. Entre julio del año 62 y noviembre del 64, Séneca escribió 124 epístolas a su amigo Lucilio, que serían editadas más tarde en forma de tratado filosófico, constituyendo su más grande obra de cuestiones morales. Lucilio era un amigo oriundo de Pompeya.
Amante de las letras, compuso poemas y escribió algunas reflexiones sobre temas filosóficos. Las epístolas de Séneca conformaban un conjunto de lecciones filosóficas y morales que contemplaban la posibilidad de su edición en forma de libro. A diferencia de sus diálogos y tratados morales, el lenguaje utilizado por Séneca en las cartas era coloquial e íntimo. Las epístolas estaban enmarcadas en la realidad cotidiana que vivían Séneca y Lucilio, así como en los acontecimientos de la Roma imperial. El discurso clásico era reducido por Séneca a frases cortas. La unidad de expresión era la sentencia. Séneca criticaba en sus epístolas al arte de la retórica. Defendía un estilo llano, simple, donde lo importante fueran los conceptos. Te quejas que mi estilo carece de pulimento. Pero ¿quién es el que pretende hablar con elegancia, sino aquel que desea hablar amaneradamente? Tal como sería de llana y espontánea nuestra conversación si estuviéramos sentados platicando o anduviésemos juntos de camino, así quiero que sean mis cartas, que no tengan nada de rebuscado ni de fingido. Las 124 epístolas estaban distribuidas en 20 libros. En los 3 primeros, Séneca aconsejaba a Lucilio el retiro para poder dedicarse a la filosofía plenamente. El ocio o retiro era un supuesto de la filosofía estoica para obtener la superioridad moral propia del sabio. La filosofía era la única que podía lograr la perfección del hombre y con ella la felicidad. Frente a la inquietud e inconsistencia de los hombres, el sabio tenía fortaleza y tranquilidad. Para dedicarse a la filosofía, era menester dejarlo todo. Para filosofar no hay que esperar la ocasión de estar desocupado. Hay que dejar todas las ocupaciones para consagrarnos a la gran ocupación que agotaría todo nuestro tiempo y mucho más, aunque nuestra vida se extendiera hasta los más remotos confines de la experiencia humana. Olvidarse enteramente de la filosofía u ocuparse de ella a ratos viene a ser la misma cosa. El buen empleo del tiempo estaba directamente relacionado con la aceptación de la muerte. La vida era el tránsito hacia la muerte desde el instante del nacimiento. La muerte, para Séneca, era la realidad última, era lo que igualaba a los hombres y por eso no se podía protestar contra ella. Era menester disponerse a la muerte sin temor y aceptarla mansamente. Muchos fluctúan miserablemente entre el temor de la muerte y los disgustos de la vida. No quieren vivir y no saben morir. Regocija tu vida desechando el temor de que has de perderla. Ningún bien aprovecha a quien lo posee, sino está decidido a perderlo cuando sea necesario. La aceptación de la muerte era una temática estoica por excelencia. También dedicaba una buena parte de sus páginas a hablar del suicidio y sus diversas formas, de la dignidad que había en el hecho de ir a buscar la propia muerte. En esto radicaba la libertad del hombre. Franquéate, pues. Emancípate ante todo del miedo a la muerte, que es la primera de las servidumbres, y luego del temor a la pobreza. El despojo de los bienes materiales y la elección de la pobreza constituían otro tópico propio de los estoicos, enseñanza moral que Séneca impartía en sus cartas. Todo puede despreciarse, pero poseerlo todo es imposible. El camino más corto para ser rico es despreciar la riqueza. Séneca sería duramente criticado por sus contemporáneos, pues su enorme fortuna se oponía a lo que predicaba. Séneca también meditaba sobre el poder. El monarca debía ser un príncipe justo.
En este caso, el sabio, los filósofos, debían mostrarse agradecidos, pues se le permitía vivir en el ocio para dedicarse a la filosofía sin otra preocupación. Pero la realidad del emperador romano era muy diferente al ideal estoico. Séneca dejaba escapar críticas a los poderosos. En algunos pasajes, juzgaba a los actos políticos de las grandes figuras de la historia romana. Las cosas que debemos temer, si no me engaño, son de 3 clases, a saber, pobreza, enfermedades y opresión de los poderosos. Pero esta última es la que más nos mortifica, porque viene acompañada de ruido y tumulto. A veces es al pueblo a quien debemos temer, a veces a aquellos que gozan favor en el Senado, si de esta manera está constituido el gobierno. En julio del 62, Séneca relataba a Lucilio su asistencia a los Juegos del César, a los que calificaba de verdaderos homicidios. En la arena, los condenados a muerte debían exterminarse unos a otros. Séneca reflexionaba en torno a la muerte, a la justicia y a la frivolidad del público que se entretenía viendo morir a los condenados. Séneca mostraba su costado humanista. En un diálogo inventado con los espectadores, les preguntaba por qué los condenados debían morir de esa manera. Pero es que tal o cual ha robado, ha matado hombres. Pues ¿qué te has creído? Aquel tiene que sufrir estos males por haber matado. ¿Qué merecerías tú, miserable, por haberlos contemplado? El espectáculo se interrumpe. Mientras, para no quedarnos sin hacer nada, que ahoguen hombres. Muy bien, pero ¿no comprendes aún que el ejemplo del mal vuelve sobre aquel que lo realiza? Dad gracias a los dioses inmortales, que estáis enseñando a ser cruel a quien no puede aprenderlo. Para el año 62, Nerón había comenzado a modificar su política. Su principado amenazaba con convertirse en una despótica monarquía. El imperio dominaba las voluntades. Para el poder, los opositores comenzaban a tornarse peligrosos y los filósofos también. La libertad para Séneca, como para los estoicos, debía buscarse en la interioridad. Solo la razón podía liberar al hombre de la angustia de saberse a merced del poder. Si quieres que todas las cosas te estén sometidas, sométete tú primero a la razón. Las regirás si la razón te rige. Esta te enseñará lo que debes emprender y cómo podrás ejecutarlo. Nada harás por casualidad. Las enseñanzas morales de Séneca no terminaban con el descubrimiento de la razón. La búsqueda de la virtud era lo que debía guiar al hombre. En la virtud estaba la felicidad. El hombre es bueno, lógicamente, si su razón perfeccionada, con rectitud, se acomoda a las exigencias de la naturaleza. Esto es lo que se denomina virtud. Esto es la honestidad y el único bien del hombre. Tanto como la razón, Séneca consideraba que lo distintivo del hombre era la sociabilidad. La propia naturaleza lo conducía a la vida social y mantenía juntos, en sociedad, a los seres humanos. Tengamos las cosas en común, pues hemos nacido para la comunidad. Nuestra sociedad es muy semejante al abovedado, que debiendo desplomarse si unas piedras no sostuvieran a otras, se aguantan por este apoyo mutuo. Séneca pregonaba la unidad, la hermandad y la igualdad potencial entre los hombres. No solo entre los hombres libres, su sentimiento incluía a los esclavos, a los que consideraba camaradas y amigos. Son esclavos, pero también son hombres. Son esclavos, pero también comparten tu casa.
Son esclavos, pero también humildes amigos. La tradición cristiana también ha citado reiteradas veces al filósofo cordobés. El siglo de Séneca fue el siglo del nacimiento de Cristo y del cristianismo. El monoteísmo era ya una clara tendencia en numerosas religiones y sectas de Oriente y Occidente. También la filosofía se había impregnado de un espíritu religioso. El dogma se transformaba en teología. Séneca fue el pensador pagano que más se acercó al cristianismo. En su mensaje moral existía un Dios creador del universo y padre de todos los hombres. Un Dios que todo lo veía y que habitaba dentro del hombre. No puede afirmarse que Séneca haya conocido al judaísmo o al cristianismo, pero se han establecido similitudes en algunas de sus sentencias y los evangelios, fundamentalmente en San Pablo. Con respecto a cómo debe tratar a los esclavos, Séneca le dice a Lucilio: Vive con el inferior del modo como quieres que el superior viva contigo. Séneca era ante todo un estoico. Muchos de sus principios éticos pertenecían a esta doctrina: la aceptación de la muerte, el dominio de la razón sobre las pasiones, el desdén de los bienes materiales y la búsqueda interior. Séneca inauguró una nueva etapa en esta corriente filosófica. Si el estoicismo anterior se había orientado hacia la ética, pero atendiendo al aspecto social y político, para Séneca, el individuo debía buscar la perfección en su interioridad, y ésta solo podía ser guiada por la razón. Esa razón, que no pedía cuenta a nada ni a nadie, que soportaba las injusticias con dignidad. Como buen estoico, Séneca pregonó la actitud de la resignación, que llevó hasta su lecho de muerte. ¿Llegaré a ser pobre? Me encontraré entre muchos. Desterrado, supondré que he nacido allí donde me manden. Encarcelado, ¿qué importa? Estoy libre ahora. Ligado estoy al cuerpo, que es naturalmente pesado. Moriré. Debes decir en este caso, ya no puedo estar enfermo, ni preso, ni morir otra vez. A medida que pasaba el tiempo, el reinado de Nerón se volvía más totalitario. El terror volvió al poder y terminó con el asesinato de todos los que se oponían a Nerón. En el año 65, Séneca fue acusado de participar en la conjura del plebeyo Cayo Calpurnio Pisón para asesinar a Nerón. El emperador lo obligó a suicidarse, abriéndose las venas. Séneca llevó adelante la sentencia actuando como un verdadero estoico. La muerte en sí misma no es gloriosa, pero es glorioso morir con valor. La mujer de Séneca, Pompeya Paulina, quiso seguir el destino de su esposo y suicidarse también, pero el emperador no lo permitió y ordenó que se le curaran las heridas. El disgusto popular hacia el César fue creciendo. En el año 69 se produjeron sublevaciones en diversas provincias del imperio. Abandonado por todos, Nerón se suicidó. Las epístolas morales a Lucilio, en forma de manuscritos, fueron leídas por los discípulos de Séneca y numerosos filósofos de la época. Recién con la difusión de la imprenta en el siglo XV, aparecieron las primeras ediciones impresas en Estrasburgo, Roma, Nápoles y París. A fines del siglo XVIII, comenzó el interés por recuperar los manuscritos originales de Séneca, y en 1914 se publicó la edición de Gense en la Biblioteca Teubneriana, considerada hasta hoy la más completa.
Séneca vivió en un mundo cambiante. Fue el último sabio antiguo y el primer intelectual moderno. Supo combinar en las epístolas morales a Lucilio la más erudita filosofía con la vida cotidiana. Desde su postura estoica, intentó hallar un consuelo para un pueblo que debía soportar las más grandes injusticias. Las enseñanzas morales de Séneca permanecen vigentes. Continúan siendo hoy grandes lecciones de filosofía y de vida.